Hoy aprenderemos de dónde sacar la idea y cómo escribir el guión de esa idea para tu primer cortometraje. Y en la descripción estarán todos los temas que abordaremos y sus minutos para que ustedes solo vean los que les interesa y lo que les sirva. Muchas veces pensamos que para hacer un cortometraje llamativo y que gane festivales necesitamos una gran cámara o unos buenos planos o algo llamativo. Y aunque sí, en muchas ocasiones puede funcionar, a veces lo que necesitamos es solo una idea buena y una buena manera de desarrollar esa idea. Entonces empecemos por ahí, por la idea. ¿De dónde sacó una idea para un cortometraje? En mi caso, es de los procesos creativos más difíciles porque siento que es el único que no se puede forzar. Una idea puede aparecer en cualquier lado. Puedes estar sacando a tu perro, puedes estar en la ducha, puedes estar a punto de dormir, pero justo cuando quieres que salga esa idea y te sientas a escribir, nunca saldrá nada. No intenten nunca forzar que salga una idea porque se frustrarán mucho más. Una idea puede ser una película, una escena de una película, un diálogo, un libro, una imagen, un sueño. De repente ves a tu vecino que está peleando con su esposa y te imaginas toda la historia de por qué están peleando. Pero cuidado, no esperes que esa idea inicial que se te ocurra sea la historia completa, porque en muchos casos decimos como esto es una mala idea, pero simplemente porque no está desarrollada. Pero si tú sientes que esa idea se puede desarrollar y puede llegar a ser un gran guión, pues úsala. Es muy normal que se te ocurran cosas muy sencillas, como un niño que quiere salvar a su perro o un padre que quiere salvarle la vida a su hijo. Lo que yo uso para guardar todas estas ideas que se me ocurren en momentos muy necesarios, siempre tengo en mi celular y con la aplicación de notas ahí lo utilizo. O también podría ser una libreta. En mi caso no me sirve una libreta porque no entiendo mi letra y pues las ideas que anotamos queremos usarlas después, entonces necesitamos entenderlas. Entonces si son como yo que no entienden su propia letra, pues les recomiendo usar su teléfono. También, muy recomendado, lean mucho y vean muchas películas. Y no solo para que se le ocurran buenas ideas, sino también porque sabrán qué se ha hecho y cómo pueden mejorar eso que se ha hecho. Y sobre todo, para que no caigan en plagio involuntario. Créanme que es muy frustrante cuando llevan como 4 meses escribiendo un guión y se lo muestran a su amigo todos contentos y él le dice como, eso está la película o está el libro. Y ustedes como, fuck. Entonces por eso es muy útil ver muchas películas y leer muchos libros, porque ya sabrán qué se ha hecho y no van a caer en ese plagio involuntario. Y otra cosa, si digamos que no quieren pensar una idea o no tienen inspiración o creen que esto no es lo suyo y ustedes son más directores o algo así, les sirve mucho Stephen King, el escritor de The Shining y It y todas las novelas de terror famosas y pues otras muy buenas. En su página web vende sus relatos cortos a solamente $1 para estudiantes de cine y gente que quiera hacer sus cortos. Entonces si tienen la plata y les gusta alguno de esos relatos cortos que él vende, pues los pueden comprar y pueden adaptarlo. Entonces es una muy buena opción. Así empezó un director de cine, el director de The Shawshank Redemption, Frank Darabont. Empezó con uno de esos y a Stephen King le gustó tanto que él mismo le dio la novela de The Shawshank Redemption para que él la adaptara para una película. Entonces es una muy buena manera de darse a conocer y también de empezar. Entonces digamos que ya tienen su idea. Por ejemplo, la que yo les dije al inicio, un hombre le quiere salvar la vida a su hijo. Si se dan cuenta por la manera en cómo digo, un hombre le quiere salvar la vida a su hijo, el sujeto de la oración es el hombre. Y ahí estamos diciendo implícitamente quién será el protagonista de nuestra historia. Después de tener el protagonista ya claro, encuéntrale un mundo a ese hombre o a ese protagonista. En el caso mío, el hombre y su hijo viven en un pueblo cercano a San Francisco, por ejemplo. No necesariamente se tiene que crear primero el protagonista y luego poner un mundo. Muchas veces se nos puede ocurrir la idea de un mundo, como por ejemplo un mundo en donde nadie puede ver, y a partir de ese mundo ustedes crean el protagonista. Digamos, en ese mundo nuestro protagonista está fingiendo que no puede ver y ahí se crea un conflicto. Muchas veces te puede ocurrir primer mundo o primer protagonista o a la vez, no importa. Para nuestro personaje y nuestros personajes debemos crear dos aspectos, los externos y los internos, es decir, como la personalidad y su look físico. Definir si son más importantes los internos o los externos depende ya de nuestra historia. Si queremos que el conflicto en nuestra historia es de que el protagonista sea tímido, pues le ponemos más énfasis a la personalidad que al look. Pero digamos que el conflicto de la historia es que nuestro protagonista es ciego, pues le ponemos más énfasis al look. La manera en cómo decimos el aspecto y la personalidad de nuestro protagonista depende netamente de la historia que estamos creando. Digamos que para el caso de nuestra historia, nuestro papá es muy normal, o sea, es vestido como cualquier papá, pero en su personalidad tiene un miedo, y ese miedo es que le teme ir a San Francisco. Y podemos inventar también un backstory que, digamos, le tiene miedo ir a San Francisco porque allí mataron a su padre. Y cada vez que ve a San Francisco le recuerda la muerte de su padre. Entonces relaciona San Francisco y la muerte. Allá le estaremos poniendo un miedo y de a poquitos estaremos metiendo conflicto a la historia. Entonces recapitulemos. Tenemos ya la idea, tenemos ya un protagonista, tenemos un mundo, tenemos un aspecto interno del protagonista y un aspecto externo. Algo importante es que normalmente para los primeros cortometrajes escribimos nuestras historias con solo un personaje porque seguramente solo un amigo nos puede ayudar.
Estas historias se centran en un conflicto más mental o más interno y no tan externo. Para estos casos normalmente se usa mucha voz en off y muchos conflictos mentales, pero en el caso de nuestra historia, pues el conflicto tiene que ver con el hijo, porque le quiere salvar la vida o porque se está muriendo. Para ese aspecto hay que insertar otro conflicto. Digamos que el hijo de nuestro protagonista tiene una enfermedad muy difícil de curar o muy cara, algo casi imposible. Entonces, lo que llevamos hasta ahora es esto. Un padre y un hijo viven en un pueblo cercano a San Francisco. El padre le teme ir a San Francisco porque allí mataron a su padre y el hijo tiene una enfermedad casi incurable. Tenemos básicamente un mundo ya establecido. Aquí ya tenemos unos personajes, un mundo y un posible conflicto. Pero recuerden algo importante. Nosotros como escritores debemos hacer la vida imposible a nuestro protagonista. Digamos que casualmente están haciendo un concurso de talentos y el premio de ese concurso de talentos es de $80,000. Y la cirugía que necesita el hijo del protagonista cuesta $70,000. Entonces todo perfecto. Vamos, ganamos el concurso de talentos, nos sobran $10,000. Perfecto. Pero aquí es donde metemos conflicto. Adivinen dónde es el concurso de talentos. En San Francisco. Aquí es donde nuestro protagonista ya empieza a dudar. Es como, fuck, mi hijo se está muriendo, pero no puedo ir a esa ciudad porque me recuerda a mi padre, me recuerda a la muerte, justamente. Ahora el protagonista quiere algo, pero tiene un miedo interno que lo hace frenarse. A esto lo llamamos dilema. Un dilema básicamente es una decisión que nosotros como escritores le ponemos a nuestros personajes para que ellos decidan. Normalmente en los dilemas las dos opciones que tienen nuestros personajes para elegir son incómodas. Cuando un dilema está mal construido, normalmente es cuando nos salimos de las historias. Por ejemplo, en las películas de terror, cuando un personaje está en su carro y va por una vía y de repente se encuentra con dos caminos, uno bueno y uno malo, y casualmente toma por el malo, es cuando decimos eso es muy falso. Pero digamos que por el camino malo esté la casa de sus padres o está un perrito atropellado. Ahora entendemos por qué iría por el camino malo. Ahí ya hay un dilema. Si tienen un dilema lógico, ganarán mucho de credibilidad y verosimilitud en sus historias. Entonces básicamente ya tenemos un protagonista, un mundo, un personaje secundario, algo que el protagonista quiere, algo que el protagonista lo frena de eso que quiere y un conflicto. Ahora ya podemos entrar a hablar de estructura. Pero como asumo que esta es su primera experiencia, les hablaré de la básica, la de los 3 actos, o conocida como inicio, nudo y desenlace. Para explicar esta estructura es mucho más fácil recurrir a esto. El círculo de Dan Harmon es básicamente una guía que el co-creador de Rick and Morty, la serie de animación, creó para los episodios de esta misma serie. El ciclo tiene 8 pasos. El primer paso es cuando el protagonista se encuentra en su zona de confort. Aunque su hijo tiene la enfermedad grave, igualmente está en su zona de confort porque ha trabajado y ha vivido toda su vida en las afueras de San Francisco. El segundo paso es cuando nuestro protagonista quiere algo. En nuestro caso, el protagonista quiere salvar la vida de su hijo, pero tendrá que ir a San Francisco para hacer eso, algo que él no quiere, pero necesita. El tercer paso es cuando el protagonista va hacia lo desconocido o entra a un lugar que no conoce. En nuestro caso, el terreno de San Francisco, que le genera tanto temor al protagonista. Estos 3 primeros pasos que acabo de nombrar son conocidos como el primer acto de una película o el inicio. El cuarto paso es cuando el protagonista se adapta a la situación desconocida. Digamos que nuestro protagonista ya llegó a San Francisco, ya encontró un hotel y está preparando su show de talentos para el concurso. El quinto paso es cuando nuestro protagonista encuentra lo que quiere. Digamos que tras mucha preparación gana el concurso y gana los $80,000. Todos son alegrías. Pero en el sexto paso es cuando viene lo difícil. El protagonista tiene que pagar un precio muy alto para ganar eso. Digamos que cuando le estén dando el premio de los $80,000 le pongan a firmar una cosa, pero el protagonista ve que para reclamar sus $80,000 tiene que firmar un contrato para quedarse en San Francisco y hacer unos shows en San Francisco por un tiempo indefinido sin ver a su hijo. El protagonista entiende que se tendrá que alejar de su hijo para que éste se salve y prefiere la salud de su hijo antes que su felicidad. Estos últimos pasos que nombré son los que son conocidos como el segundo acto o el nudo. El séptimo paso es cuando el protagonista vuelve a su zona inicial. En nuestro caso, lamentablemente, el protagonista se tiene que quedar en su zona incómoda o su zona desconocida, pero tiene que volver a esta zona desconocida, su zona de confort. Y finalmente, el octavo y último paso es cuando el protagonista cambia. El protagonista inició el cortometraje con un miedo y ahora ese miedo lo está enfrentando, ya que el lugar que siempre le dio el recuerdo de muerte ahora es el que le da la vida de su hijo en este caso. Y finalmente estos últimos 2 pasos que nombré son conocidos como el último acto o el tercer acto. Y se preguntarán como si toca seguir todos los pasos estrictamente, y no, porque sé que para una historia de 5 minutos o depende de cuánta duración quieren su cortometraje es muy difícil seguir los 8 pasos, se pueden saltar algunos, pero
algo esencial. Desde que tengan un dilema y que sea creíble, ya pueden tener una buena historia. Por ejemplo, una historia muy fácil de hacer. Están en su casa y el protagonista está escribiendo en su computador. Es una mujer. Y de repente escucha un grito de su hijo que le dice mamá. Ella va hacia el cuarto donde está su hijo, pero de repente ve un ladrón entrar sin que el ladrón la vea a ella. Ahí ya hay un dilema. Pero bueno, ya tenemos toda la historia construida, todos sus actos perfectos. Ahora, ¿cómo lo escribo o dónde lo escribo? Personalmente, les recomiendo mucho que si quieren ir aprendiendo a cómo escribir guiones, vayan escribiendo guiones. O si quieren trabajar en un futuro en la industria, pues vayan trabajando con guiones de verdad y no como simplemente notas en un celular. Porque se irán acostumbrando al formato y sobre todo a trabajar con el formato. Porque no importa que ustedes sean de sonido o de montaje o la dirección de arte, siempre van a trabajar con un guión literario como el que les voy a explicar ahorita. Básicamente, el guión se divide en escenas. Y las escenas se titulan como interior o exterior, el nombre del lugar donde transcurre la escena y si es de día o de noche. Digamos que la escena que vamos a escribir es de un hijo entrando al cuarto de su padre. En este caso sería interior porque estamos adentro de un lugar que es el cuarto. Un exterior sería, por ejemplo, un parque. Entonces sería interior, cuarto padre, noche, digamos. O si es de día, eso depende del horario, donde sea la escena. La manera de dividir entre el interior o el exterior y el nombre y si es de día o de noche, normalmente lo dividen con puntos y un guión. A mí me gusta dividirlo todo entre 2 guiones, me parece más organizado. Después de poner el título de la escena, escribirán la acción, o sea, qué es lo que está pasando en ese momento. Recuerden que un guión se escribe en presente y siempre traten de tenerlo muy simple. Si digamos la escena que vamos a contar es que el hijo entra al cuarto del padre a contarle algo, no escribamos algo como el hijo, quien está nervioso porque sabe que se va a morir dentro de poco, entra al cuarto del padre a preguntarle algo. Estos pensamientos son muy recurrentes de caer en los primeros bocetos y esto es porque estamos acostumbrados a leer y a leer los pensamientos en la literatura. En los guiones no se ponen los pensamientos se revelan ya más adelante. Entonces, ¿cómo se escribe esta escena? Simplemente el hijo o el nombre del personaje, que en este caso no tiene nombre, sino le decimos hijo, entonces sería el hijo entra al cuarto de su padre que está muy desorganizado a contarle algo. Punto. Hay que mantenerlo muy simple y a lo que vamos. Pero aquí es donde se preguntan, ¿y en qué momento el hijo puede demostrar que tiene miedo a que se va a morir pronto? Pues con los diálogos. ¿Cómo se escriben los diálogos? Los diálogos tienen 3 partes esenciales: el nombre del personaje, quien está diciendo el diálogo, el paréntesis de intención y el texto de diálogo. El nombre del personaje se escribe el nombre del personaje, en los paréntesis se escriben la intención o qué manera queremos que el actor diga esa frase. Digamos, si queremos que lo diga furioso, podemos poner furiosamente o furioso, o si está nervioso o tímido. Hay muchísimas emociones. Y en el texto del diálogo se escribe el diálogo. Siguiendo la línea, el hijo entraría al cuarto a decirle algo a su padre. Entonces escribiríamos hijo, que es el nombre del personaje, entre paréntesis nervioso porque le va a contar algo a su padre que lo pone nervioso, y el diálogo sería tengo miedo, y 3 puntos suspensivos. Como se dan cuenta, no estamos contando todo, sino que estamos revelando. En los guiones se hace eso, no se cuentan las cosas sino se revelan. Y digamos que el padre le responde, padre entre paréntesis preocupado porque se preocupó porque su hijo le dijo tengo miedo. ¿Qué pasó? Ahí empezaría una conversación que se revelaría los motivos de por qué tiene miedo el hijo. Estos 5 elementos son los principales en un guión: el título de la escena, la descripción de la acción, el nombre del personaje, el paréntesis de intención y el diálogo de texto. Ahora es donde preguntan, ¿cómo cuántas páginas debe tener mi guión? Pues esto depende. Se supone que una página equivale a 1 minuto de guión aproximadamente. Entonces ustedes ya harán sus cálculos y sobre todo hagan pruebas con leyendo el guión y actuándolo de alguna manera para saber cuánto les saldrá todo el guión. Ahora, ¿en qué programa escribo esto? Porque seguramente no se escribe en Word o en la aplicación de notas o no. Hay ciertos programas y como asumo que es su primera experiencia, no creo que se quieran gastar plata de una vez en un software. Igual si se lo quieren gastar, les recomiendo Final Draft y Fade-In. Pero si no se quieren gastar plata aún, les recomiendo los gratuitos. Como primero está Celtics, que es el más famoso. Es muy bueno y muy fácil de usar. Lo único que no me convence es que hay una marca de agua cuando exportas tus guiones a PDF que dice como Made in Celtics, y solo te deja hacer 2 proyectos, creo. A mí solo me dejaba hacer 2 proyectos. Si quieres hacer uno más, pues te toca sobreescribir uno que ya hayas hecho. Por eso no me convence tanto Celtics, pero igual para empezar está muy fácil de usar y es muy didáctico. Como segunda opción está la versión gratuita de Fade-In, que es el que ya les dije que es de paga, y es un demo. Tienes las limitaciones de un demo, pero igual sirve también para empezar y sobre todo para empezar a acostumbrarse a utilizar estos software de paga, que son los que usan ya las productoras grandes cuando ustedes entren a trabajar en estas productoras. Y finalmente el que yo uso y mi favorito, que es gratuito, se llama Kit Scenarist. Este programa es básicamente de código abierto, es totalmente gratuito, creo que es hindú.
y es muy bueno. Les permite hacer los proyectos que ustedes quieran y les permite exportar en 100 marcas de agua sin nada. Los dos únicos inconvenientes que yo les he visto es que la página de título no te deja poner como el autor, como, no sé, Historia de San Francisco por Nicolás Segura. No les deja poner eso. Y en el momento en que quieran hacer como diálogo doble, que son los que se usan en las peleas o en las discusiones, que es cuando un personaje interrumpe al otro y lo quieres poner en el guión, no los deja tampoco hacer eso. Pero no creo que ahora lo necesiten, más bien en un futuro. Entonces, para empezar, a mí me ha funcionado y creo que es de los mejores que existen. Y sobre todo les deja poner Dark Mode, que ayuda mucho para los ojos. Todos los programas que les he mencionado van a estar en la descripción, y si ustedes conocen alguno que no sea gratuito o no y les gustaría compartirlo, déjenlo en los comentarios. Ahora viene lo entretenido, las recomendaciones para conseguir ideas o inspirarse para hacer ideas. Básicamente les diré que cualquier película o libro, por muy malo que sea, les sirve para conseguir ideas, ya que en un diálogo muy malo alguna película se pueden imaginar y pueden avanzar desde ahí. No importa, no tienen que ver a los maestros para conseguir una idea, pero sí tienen que ver a los maestros para saber cómo hacerlo bien. Entonces por eso les diré los libros y películas que a mí me sirvieron. Primero es el libro El Guión, escrito por Fernando Fernández Díez. Tiene un índice muy guiado, entonces me sirve si necesito saber o investigar sobre algún tema en particular, pues no lo leo todo, sino que solo leo ese, y tiene unos ejemplos muy claros, y además está escrito en español, que es muy diferente a cuando es un libro en inglés y lo traducen en español. Y por otro lado me sirvió La Anatomía del Guión, escrito por John Truby, que igualmente es básicamente muy similar, pero me sirve también mucho, sobre todo para ampliar conocimientos. Con las novelas pasa igual que con las películas, básicamente cualquiera les sirve para aprender y para sacar ideas, y sobre todo para aprender. No todas están bien escritas obviamente, pero pues no les puedo decir como esta es muy buena. Cualquiera sirve. Les puedo recomendar una de mis favoritas, que es El Secreto de sus Ojos, por Eduardo Sacheri. En cuestión de películas, también como yo les dije, todas sirven, pero de mis favoritas y los que me enseñaron más, empecemos con Billy Wilder. Básicamente toda su filmografía, Some Like It Hot, The Apartment, Sunset Boulevard, Sabrina, todas sirven, ya que es un maestro tanto del ritmo como de los diálogos, como de revelar, como del dilema. Es básicamente un muy buen guionista y es de los maestros que casi todos los guionistas actuales lo alaban. Como segundo está Charlie Kaufman, que es el guionista de Eternal Sunshine of the Spotless Mind o Adaptation o Being John Malkovich. Es un muy buen guionista y sus historias son muy extrañas y son muy originales. Les recomiendo mucho Adaptation, ya que es una historia muy rara. La película trata de cómo el guionista está escribiendo la adaptación de una novela y básicamente está escribiendo la película que estamos viendo, pero también estamos viendo el otro punto de vista. Es muy interesante. Si quieren aprender más sobre expertos que escriban en español, les recomiendo mucho básicamente toda la filmografía de Damián Cifrón, desde Tiempo de Valientes, Relatos Salvajes y las 2 temporadas de Los Simuladores. Van a aprender mucho sobre cómo las sencillez de la trama ayuda a tener claro a los personajes y tener claros sus conflictos. Es un muy buen guionista y me ayuda mucho para eso. Y finalmente, el último puesto lo comparten dos de mis directores favoritas, que por un lado están Frank Darabont y Peter Weir, o no sé cómo se diga. Frank Darabont sirve mucho para saber cómo un guionista o un director adapta historias que ya son creadas, en este caso libros de Stephen King, para crear sus propias películas. De él les recomiendo The Shawshank Redemption, que es la película más votada en IMDb, si les interesa, y The Green Mile, sobre todo The Green Mile, porque es muy buena. Y de Peter Weir, aunque él no es guionista, o tengo entendido que no escribe el guión de la mayoría de sus películas, les recomiendo porque él cuenta historias que te tocan el alma, desde The Truman Show, Picnic at Hanging Rock y mi favorita, La Sociedad de los Poetas Muertos. Igualmente, si quieren indagar en algún género en particular, como la comedia, terror, drama, suspenso, policial, pueden dejarlo en los comentarios y les recomendaremos directores y películas de ese género en particular para que se inspiren. Si quieren seguir la serie de cómo hacer un cortometraje sin experiencia, suscríbanse al canal y denle like al video. Recuerden que esta serie la subimos todos los miércoles. Aquí abajo comenten de dónde sacan sus ideas. Y muchas gracias por ver.